Muy buenos días, amigos y amigas. Acá estamos día lunes ya 19 de julio. Día lunes 19 de julio ya. Estamos llegando claramente a la última semana de julio o acercándonos rápidamente a la última semana. Así que bien, pero estamos acá, ¿cierto? Ya en este momento con 7 grados. Hace algo de frío, pero en la mañana temprano hacía más frío, la verdad. Pero ya estamos. Así que muy buenos días. Espero que hayan tenido un muy lindo fin de semana. Tuvimos un lindo domingo ayer, ¿cierto? Con la iglesia, con la familia, al menos nosotros, cada uno de nosotros. Así que un lindo tiempo, la verdad. Pero ya entrando claramente al mes de agosto, hoy día también dentro de los planes del gobierno, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ya hoy día también cambian ciertas fases y que nos permiten un poco más, ¿cierto?, de aforo en la iglesia. Así que bien por esa parte, ¿ya? Así que eso. Allá en la cruz. Bueno, aquí estamos. Ok, ahí sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos los que se están conectando. Vaya a buscar su café, su té, su leche, su mate, ¿cierto? Lo que vaya a tomar esta mañana. Muy buenos días, Viña Maipú. Y muy buenos días, Marcela, y a todos los que se están conectando ya. Una agüita caliente en la mañana temprano, ¿cierto? Tener una agüita, un tecito, una leche. Así que, pero bien. Como les decía, ya hoy día 19 de julio y nos queda el próximo fin de semana. Hola, buen día, ¿cómo está? Bendiciones, estamos muy bien. Ayer tuvimos un lindo día con la familia, los hijos en la casa. Así que muy lindo. Ya, así que estamos muy bien, gracias a Dios. Y un lindo tiempo como iglesia también. Así que estamos esta semana trabajando full para el próximo domingo ya recibir a los hermanos, recibir a la familia de la iglesia acá en casa. Muy buen día, don Alejandro Araya, bienvenido. Así que eso, próximo domingo 25 ya vamos a estar recibiendo personas. Así que si tiene, recuerda que es por inscripción. La idea es que sea con pase de movilidad. Igual como cualquier otra instancia donde tú puedas ir, donde hay más personas. Entonces la idea es con el pase de movilidad, tenemos un aforo, no sé, 70 personas. Así que si quieres venir este domingo a la iglesia, recuerda que tienes que inscribirte y tienes que venir con tu pase de movilidad. Nosotros vamos a estar con todos los cuidados acá, ¿cierto? Con alcohol gel igual vamos a mantener y ser responsables los unos de los otros. Así que, pero muy buenos días, Alejandro Araya. Un gran abrazo, Julita, y a todos los amigos, ¿cierto? Eso. Así que, pero bien. ¿Quién más? Don Gonzalo Muñoz. ¿Cómo está usted, señor Gonzalo Ignacio Muñoz? Hola, pastor. Estamos muy bien por estos lados. Con algo de frío. Estaba muy helado en la mañana. No sé, 2 grados, 1 grado, algo. Pero hoy día tienen, creo, previsto que vamos a tener cerca de 23, 24 grados. Así que al final va a estar rico el día, va a estar lindo el día para que podamos disfrutar este sol y tomar vitamina D. Ya, para cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, vamos ya siendo las 9:05. Vamos a orar y vamos a comenzar, ¿cierto? Y los demás irán añadiendo en el camino. Pero vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana
Y Señor, oramos para que en el nombre de Jesús tú puedas venir y llenar nuestro corazón, llenar nuestra alma, Padre, tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, de nuestras decisiones en esta semana, en este día. Padre, queremos vivir para ti, queremos estar conectados contigo en cada momento y decisión. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familia, oramos por todas las personas que se conectan y que tal vez, Señor, están pasando situaciones. Señor, que tu reino pueda venir a sus vidas y traer, Señor, la esperanza que hay en ti. Tú tienes el poder para cambiar y transformar toda situación y circunstancia. Así que te damos muchas gracias esta mañana, Padre. Que venga tu reino sobre nuestras vidas, Padre. Habla a través de tu palabra, háblanos a cada uno de nosotros para que podamos crecer y madurar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, ¿cuándo fue? El lunes pasado, algo ya ni recuerdo. Sí, el lunes pasado, porque el viernes fue feriado. ¿Ya? Pero bien, bienvenidos, ¿cierto? Al En Tu Casa número 36, ya bienvenido al En Tu Casa 36. Y hemos estado hablando desde el lunes pasado, iniciamos una serie sobre ganarle a la vida. Esteban Rivera, ¿cómo está usted, señor? Qué bueno verlo despierto tan temprano, ¿ya? Así que, pero qué bueno, él está en USA, debe tener otro horario allá. Pero bueno, el lunes pasado iniciamos una serie que le estamos llamando Ganarle a la vida. ¿Cómo ganarle a la vida? La vida en sí, Jesús nos dijo que era compleja, que era difícil, que íbamos a tener aflicciones, que íbamos a tener una variedad de situaciones. Pero en medio de todo eso, Jesús también nos dijo que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Pero sin duda, ¿cierto? Nos hemos basado en un versículo que está en el capítulo 8 del libro de Romanos. El capítulo 8 del libro romano, en el versículo 37, el apóstol Pablo viene y escribe y dice: sin embargo, en todo esto, en todas las cosas de la vida, en todas las situaciones que podemos enfrentar, confrontar y tratar, él dice: en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, por medio de Jesús podemos tener victoria y ganarle a la vida. Que en eso, ese es el tema que estamos tratando. ¿Cómo ganarle a la vida en diferentes áreas, en diferentes circunstancias? El lunes pasado partimos hablando sobre cómo ganarle al desánimo, ¿ya? Al desánimo es algo que todos experimentamos de vez en cuando, que a todos nos ocurre a veces, y cómo ganarle a ese desánimo, cómo ganar un impulso para poder avanzar, ¿cierto?, con las situaciones de la vida. Y el miércoles pasado hablamos sobre cómo ganarle a las emociones tóxicas. Cómo ganarle a las emociones tóxicas. Bienvenida, Cintia, ¿cierto? Un gran abrazo. Pero estuvimos hablando sobre cómo ganarle a cosas de la vida, situaciones de la vida. Entonces, hoy día me gustaría, no sé si vamos a hacer entre hoy día y el miércoles, la verdad, porque es un tema tan amplio todo esto. Cómo ganarle a los pensamientos medios tóxicos. Cómo ganarle a las mentiras que el diablo planta en nuestra mente. Cómo ganarle a las mentiras que el mundo también implanta en nuestra visión, en nuestra cosmovisión de la vida. La palabra cosmovisión tiene que ver con la visión que tenemos del mundo, del cómo cada uno de nosotros interpreta su realidad, ¿ya? Y eso es súper importante, tener una cosmovisión bíblica de las situaciones y no tan solo una cosmovisión natural de las cosas que suceden. O sea, hoy día estamos viviendo situaciones depresión a través de ya sea la pandemia o diferentes situaciones, pero es tan importante tener una cosmovisión, una visión de la realidad de la vida que sea bíblica, ¿ya? Que sea bíblica, que sea cristocéntrica y no tan solo humano o de la sabiduría de cada uno de nosotros. Y claro, es más fácil, y yo entiendo esto porque es lo más natural, es tener una perspectiva humana de las situaciones, pero la Biblia nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso que, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo, no se acomoden en su forma de pensar, sino dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente.
Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, es tan importante que cómo nosotros percibimos, cómo tú percibes tu realidad, cómo tú percibes el mundo, es tan importante porque tiene que ser bajo una perspectiva bíblica cristocéntrica, ¿ya? Entonces, cuando yo miro el mundo, claro, si yo lo miro como está hoy, hay desesperación. No tan solo por la pandemia, sino que a nosotros muchas veces no nos llega noticias de lo que pasa en el mundo. Pero yo estoy claro que en muchas partes de África o Asia, en otros lugares, hay guerra, hay violaciones, hay abusos, hay un montón de situaciones pasando que nosotros ni siquiera nos enteramos, la verdad. Pero claro, si yo miro el mundo bajo mi perspectiva natural, es una desesperación completa y total. Pero cuando miramos desde la perspectiva bíblica, podemos tener una comprensión mayor de las situaciones que ocurren. Por eso el llamado de la Biblia, y es lo que vamos a tocar hoy día, y a lo mejor lo terminamos el miércoles, la verdad que no estoy seguro, pero tener una perspectiva bíblica, cómo ganarle a los pensamientos, ¿cierto? Cómo ganarle al pensamiento tóxico que muchas veces afecta nuestro estado anímico, afecta nuestra forma de vivir, afecta nuestra forma de percibir las situaciones, y muchas veces ese pensamiento tóxico hace que tal vez una situación pequeña se agrande de tal manera que la veamos como una gran montaña. Por eso que es tan importante entrar en el proceso de la renovación de los pensamientos humanos por los pensamientos bíblicos, la cosmovisión bíblica de la vida. David escribió en el Salmo 139, en el versículo 17 y 18, David escribió lo siguiente. Dice, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Dios también tiene pensamientos, ¿ya? O sea, Dios crea todo a través de los pensamientos. Pero dice, cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos y cuán inmensa es la suma de ellos. O sea, tiene muchos pensamientos. Dios tiene muchas ideas. Dios tiene muchos sueños y propósitos para cada uno de sus hijos e hijas. Si me propusiera, dice, contarlos, sumaría más que los granos de la arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Porque David se dio cuenta que en los pensamientos de Dios, Dios tiene ideas, conceptos, propósitos, planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y dijo David, si tuviera que contarlo no podría, porque superan el número de los granos de la arena del mar. Entonces, cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Entonces, creo que es sumamente importante poder entender que hay cierta lucha, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en la percepción de la vida. En el cómo tú ves la vida, cómo tú enfrentas los problemas, las problemáticas, las situaciones difíciles, las presiones, los conceptos diferentes. Hoy día tenemos variedad de conceptos sociales. Ayer tuvimos una votación política, variedad de situaciones, pero creo que es sumamente importante tener una cosmovisión bíblica de las situaciones. Por eso el apóstol Pablo, lo que leíamos recién en el libro de Romanos, que él dijo, mira, sean transformados por la renovación de su entendimiento. O sea, que cada uno de nosotros podamos cambiar la forma natural de ver la vida por la forma en cómo Dios ve la vida. ¿Ya? Entonces, vamos a estar tratando esto, cómo ganarle a los pensamientos tóxicos. Recuerda que si quieres ver los dos anteriores que partimos el lunes pasado, el cómo ganarle al desánimo, y el miércoles vimos cómo ganarle a las emociones tóxicas. Pero hoy día, cómo ganarle al pensamiento tóxico, cómo ganarle al pensamiento natural humano, al percibir las diferentes situaciones que cada uno de nosotros vivimos. O sea, Jesús dijo con claridad, van a tener problemas, van a tener aflicción. El asunto es cómo percibimos esas situaciones. Cómo tú y yo asimilamos esas situaciones. Cómo tú y yo captamos esas situaciones. Y eso tiene una relación directa a nuestros pensamientos, si está involucrado Dios o no. Si tenemos una perspectiva divina o no. Si tenemos una perspectiva del cielo o no, ante las circunstancias y las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Entonces,
¿Por qué debemos? La pregunta es que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. ¿Por qué debemos preocuparnos de nuestros pensamientos? ¿Por qué debemos enfocarnos y tener claridad de tener pensamientos saludables en la vida? Número 1, en Proverbios 4, versículo 23, dice lo siguiente: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Y esa palabra corazón tiene que ver con nuestro ser interior, tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, si yo tomo este versículo, me está diciendo que de mis pensamientos, del cómo yo evalúo el mundo, cómo yo percibo el mundo, emana mi vida. El cómo yo dirijo las decisiones, el cómo yo tomo las decisiones en el diario vivir. Y aquí hay una situación que es real y concreta. Mis pensamientos, tus pensamientos, son los que dirigen tu vida. Por eso que, como ya lo he dicho muchas veces, a mí no me llama nada la atención cuando hay gente que me dice: pastor, no sé cómo llegué a esta situación, cómo me metí en esto, ¿cómo? Porque todo parte en un pensamiento. Todo se inicia en una idea, en un concepto, en un pensamiento, que si lo alimentamos se transforma en una realidad. Por eso cuando, no sé, hay problemáticas y de repente tal vez nos generamos un problema con otra persona, basta con que generemos un pensamiento contra esa persona, alimentemos ese pensamiento para que nosotros tomemos distancia y alejemos a esas personas. O cuando, por ejemplo, hoy día en los matrimonios hay quiebres matrimoniales. O sea, cuando hay quiebres matrimoniales es porque de alguna manera permitimos que el pensamiento de la separación, del divorcio, se plantara en mi mente y lo hemos alimentado hasta que se transforma en una realidad. Por eso que yo tengo que tener pensamientos bíblicos acerca de las situaciones, de las diferentes situaciones de la vida. Entonces, Salomón nos dice: por sobre toda cosa, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, que tus pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal, que sean pensamientos correctos y no mentiras del diablo, porque de él emana la vida. Entonces, ¿por qué debo cuidar mis pensamientos? Porque mi vida es dirigida por mis pensamientos. O sea, tú en la mañana hoy día te levantaste y dijiste: bueno, ¿qué voy a hacer este día? Y tuviste que alimentarte con tus pensamientos. Perdón, es que si es un pensamiento bíblico, tú hoy día en la mañana temprano, antes de cualquier cosa, debiste haber dicho: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra me guíe, que tu palabra me ilumine, que tu palabra me enseñe y que tu Espíritu Santo en mí, Dios, me dirija en cada una de mis decisiones. Pero estamos, ¿cierto? Esa es la realidad. Sobre toda cosa cuidada, cuida tus pensamientos. Número 2, sobre por qué cuidar mis pensamientos. En Romanos 7, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque en lo íntimo de mi ser, dice el apóstol Pablo de él, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta también de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha con la ley de mi mente y me tiene cautivo. También tenemos que direccionar y poner atención y cuidar nuestros pensamientos, porque en mis pensamientos hay una lucha con mi naturaleza. Hay una lucha con mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana tiene una tendencia, dice la Biblia, al mal, a diferentes cuestiones que a veces no son lo mejor para cada uno de nosotros. Y hay una lucha en mis pensamientos entre lo que es correcto y lo que mi naturaleza me dice, entre lo que mis pensamientos bíblicos tal vez me dicen: esto es lo que es correcto, y mi naturaleza humana. Hay una lucha en mi mente. Constantemente hay una lucha, ¿cierto?, entre los pensamientos que la Biblia ha implementado y lo que mi cuerpo me está diciendo que hacer. Tercer punto del por qué tengo que direccionar y manejar y tener ciertos pensamientos bíblicos. En Romanos 8, versículo 6, dice lo siguiente: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces yo, cuando mantengo mi mente, mis pensamientos orientados a la palabra, con una cosmovisión bíblica saludable, ¿sabes lo que vamos a experimentar? Vamos a experimentar vida y paz.
Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la mentalidad que se orienta al pecado, a la naturaleza humana, es pura muerte. O sea, nada bueno va a salir de ahí. Pero cuando yo oriento mi mente, dice aquí, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, si yo oriento mis pensamientos, mi mentalidad y lleno mi mente con la palabra de Dios, ¿sabes cuál va a ser el fruto? Vida y paz en mi ser. Entonces, tengo que tener claridad de que en mi mente no están solo ideas o conceptos que pasan, sino que hay pensamientos que van a tener una influencia directa en mis decisiones diarias. Que en mi mente, en mis pensamientos, hay una lucha diaria entre mi naturaleza humana y mis pensamientos que he recibido de enseñanzas bíblicas. Pero también, número 3, es que si oriento mi mente, mis pensamientos, ¿cierto?, a mi naturaleza humana, es pura muerte. El fruto no va a ser nada adecuado. Pero si oriento mis pensamientos y mis ideas y mis conceptos a la palabra de Dios, dice que vamos a experimentar vida y vamos a experimentar paz en nuestro corazón. Recuerda que lo que hemos dicho aquí es que parte del fruto de la presencia de Dios en cada uno de nosotros es su paz. Es su paz. En medio, como dice la canción, en medio de la tormenta o en medio de la situación más compleja y difícil, podemos experimentar paz cuando Dios está ahí con nosotros. Cuando Dios está diciendo, hijo, yo estoy a tu lado. Cuando nosotros tenemos claridad del pensamiento bíblico, ¿cierto? Donde podemos tener confianza de quién es Dios en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos orientar de tu corazón, de tus pensamientos. Dice, fluye la vida, fluye los conceptos, el cómo miramos, el cómo enfrentamos. Tener una cosmovisión bíblica, una perspectiva bíblica de la vida, siempre va a ser lo más saludable, aunque no es lo más popular muchas veces. Porque claramente estamos en un mundo donde el mundo es altamente complejo y el mundo tal vez va a tener otras ideas y otros conceptos al respecto. Entonces, por esa misma razón, es que nosotros tenemos que tener claridad de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y de los conceptos que la Biblia enseña. Entonces, a mí me gustaría claramente tres decisiones diarias que dirigen nuestros pensamientos. Hay 3 decisiones que tú y yo tenemos que tomar a diario, cada día, que puedan direccionar nuestra mente y nuestros pensamientos para que podamos experimentar vida y podamos experimentar paz en nuestro corazón. Recuerda que, no sé, en un momento Daniel fue echado en el foso de los leones y no tuvo ningún temor. Se prendió el fuego, no tuvo ningún temor. ¿Por qué? Porque él tenía conceptos claros sobre esto. Entonces, a mí me gustaría hoy día 3 decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar a diario. ¿Ya? No es de repente, 3 decisiones que tenemos que tomar a diario, cada uno de nosotros, para direccionar y llenar nuestra mente de la palabra de Dios con la finalidad de experimentar vida y paz. Vida y paz no vienen por tener un cheque más suculento al final de mes, aunque ayuda. Un amigo mío me decía, mira, el dinero calma los nervios, pero no da la felicidad. Sí. Un cheque suculento al final de mes puede cambiar los nervios, pero claramente también puede ser una distracción en los planes y pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es un error del materialismo, ¿ya? Es un error del consumismo y del materialismo el hacernos creer que mientras más cosas tenemos, más felices vamos a ser. Eso es un error. La felicidad viene de lo interior, cuando nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en medio de toda situación y circunstancia. Yo conozco un montón de gente que tiene muchos recursos y no experimentan la vida y la paz que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque están tan enfocados en eso que dejan de lado otras cosas. Pero también conozco gente que tal vez no tiene mucho, pero experimentan vida y paz porque han enfocado su vida en otras cosas. Pero también conozco gente de recursos que ha enfocado. Por eso sé, y lo tengo clarito, que cuando tú experimentas, ¿cierto? Y pones la palabra de Dios como base de tu vida, una cosmovisión bíblica de la vida, el fruto de eso es vida y paz. Entonces, 3 decisiones que cada uno de nosotros debemos tomar, ¿cierto? Para experimentar esa vida y esa paz. Número 1, en Mateo 4:4.
Mateo 4:4. Famoso Mateo 4:4, ¿cierto? Para ponerte en el contexto, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado ya por el diablo. Igual como tú y yo, a diario somos tentados. Jesús fue tentado en 3 diferentes cosas, ¿cierto? En autoridad, en poder, en bienes materiales, ¿cierto? Fue cuestionada su identidad como hijo, que son las mismas cosas que tú y yo vivimos, ¿cierto? Cuando nos ofrecen un cargo mayor o buscamos, ¿cierto? De todas maneras entrar tal vez en un tiempo donde podemos buscar diferentes cosas de autoridad, de poder, o también a muchas veces cuando estamos buscando bienes materiales o situaciones que tal vez pueden venir en nuestro beneficio. Por eso es tan importante que tú y yo podamos tener claridad de lo que somos y quiénes somos. Bueno, número uno, ya, por 3 decisiones diarias. Número 1, Mateo 4:4 dice que ante la tentación del diablo a Jesús, dice que Jesús le respondió. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tan importante esto que podamos decidir cada día. Tú tienes que tomar una decisión diaria de alimentar tu mente con la palabra de Dios. Por eso lo que hemos dicho durante todo este mes de junio y julio, hemos dicho, aparta 15 minutos diarios para estar con Dios. 15 minutos diarios para estar con Dios. 5 minutos para adorar a Dios. 5 minutos para leer su palabra. Y unos 5 minutos para orar, para pedir, para abrir tu corazón ante Dios. 15 minutos diarios para que tú puedas colocar la palabra de Dios como base de tus pensamientos y evaluación de la vida. Es tan importante todo esto porque al final la verdad, ¿cierto? La verdad de la vida debe venir, ¿cierto? De la palabra. ¿Cuándo debo alimentar? ¿En qué circunstancias, situaciones, ¿cierto? Yo tengo que alimentar, ¿cierto? Mi mente de la palabra de Dios. Salmo 119, 147, David escribe lo siguiente, dice, muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda, Dios, y en tus palabras he puesto mi esperanza. ¿Cuándo debo alimentarme de la palabra de Dios? Temprano en la mañana. Yo soy un convencido que no es que Dios hable más en la mañana que en la tarde, pero cuando nosotros en la mañana tenemos la posibilidad de colocar palabra de Dios en nuestra mente y corazón, de abrir nuestro corazón y solicitar la llenura del Espíritu Santo en la mañana, tenemos la posibilidad de vivir en el día conectados con Dios. Pero cuando dejamos esto para el último, para la noche, para la tarde, para lo que sobra de la energía, muchas veces ya pasaron un montón de cosas en el día. Por eso, ¿cuál es el consejo de David? Dice, muy de mañana, Señor, me levanto a pedir tu ayuda, Dios. Salmo 119, 147. En tus palabras he puesto mi esperanza, Dios. Recuerda que después dejamos el apunte de la enseñanza, la dejamos ahí en el chat por si que después quieres volver a revisarlo. Y David también escribió en el Salmo 119, un poco más, 97, dice, ¿cuánto yo amo tu ley o tu palabra? Todo el día medito en ella, Dios. O sea, cuando tú puedes colocar, cuando tú lees un capítulo y lo lees y lo relees, un capítulo al día en la mañana, ¿sabes lo que va a ocurrir? Es que durante el día ese concepto de ese capítulo va a estar fresco en tu mente y corazón. Y aun cuando tal vez sea a mitad de mañana, 11 de la mañana, o aun cuando tal vez esté en la colación, en el almuerzo, esos versículos que tú leíste temprano en la mañana van a estar latentes en tus pensamientos. Por eso que el consejo de David, ¿cuál fue? Muy de mañana, Dios, muy de mañana yo me levanto a buscar tu ayuda, porque en tu palabra, Dios, yo tengo mi esperanza. Entonces, ¿cómo vencer, cómo ganarle a los pensamientos tóxicos que cada uno de nosotros muchas veces tenemos? Lo primero es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, la perfecta y es verdad, la verdadera palabra pueda venir y llenar nuestros pensamientos.
número 2, ¿cierto? Sobre 3 decisiones a tomar cada día para sacar los pensamientos tóxicos de nuestra mente. Número 2, ¿cierto? También tenemos que decidir desechar los pensamientos, pelear con los pensamientos. Martín Lutero solía decir: yo no puedo evitar que los pensamientos vengan a mi mente, pero sí puedo evitar que echen raíces. Él decía: yo no puedo evitar que los pajarillos vuelen alrededor de mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. Entonces, pensamientos van a venir. El asunto es qué voy a hacer con esos pensamientos. El apóstol Pablo en un momento escribió en 2 Corintios, dijo: llevando todo pensamiento cautivo o preso, prisionero, a la obediencia de Cristo. O sea, yo no puedo alimentar pensamientos tóxicos. No debemos, ¿no? De poder podemos, pero yo no debo, ¿sí? Porque cuando yo alimento mis pensamientos tóxicos, sea lo que sea, no quiero dar ni ejemplo ni nada, pero si yo alimento pensamientos tóxicos que me van a generar un daño, me van a generar un desánimo, me van a poner en una situación compleja, yo tengo que sacar esos pensamientos de mi mente. Entonces tengo que tomar una decisión de decidir sacar los pensamientos destructivos de nuestra mente. El cuento pasa, amigos y amigas, es que cada uno de nosotros estamos puestos en un mundo, en este tiempo, donde tenemos 3 enemigos, ¿ya? A veces nosotros nos levantamos como si nada, pero la verdad es que cada uno de nosotros nos levantamos a una lucha diaria, a una pelea diaria, a una guerra diaria. El apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios y dijo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿ya? Entonces estamos en una lucha, estamos en una guerra que es una guerra diaria, una guerra espiritual diaria, ya sea en el trabajo, en la casa o aún cuando estamos solos. Porque cada uno de nosotros tenemos 3 enemigos que son muy claros e identificables en la palabra de Dios. Nuestro primer enemigo, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 23, nuestro primer enemigo es el siguiente. Dice: pero me doy cuenta, dijo el apóstol Pablo, de que en los miembros de mi cuerpo hay una ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Nuestro primer enemigo es nuestra propia naturaleza humana. Nuestra propia naturaleza humana, que viene a levantarse contra la verdad de Dios, o viene a guiarnos pensamientos, deseos, o a veces cosas que nosotros decimos: ¿de dónde salió esto? Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios creó todo, dice la palabra, lo creó todo perfecto, y Dios miró la creación y dijo: me quedó bueno y voy a descansar, y se tomó un día para descansar. Uno de los problemas es que Dios nos dio a cada uno de nosotros la voluntad libre o libre albedrío, o la capacidad de decidir por nosotros mismos. Cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones, y se la dio a Adán y se la dio a Eva. El problema es que Adán y Eva tomaron malas, pésimas decisiones al respecto. Y como tomaron malas decisiones al respecto, ¿cierto? Esto trajo una separación entre ellos y Dios, lo que permitió que el pecado ingresara y nuestra naturaleza se alterara. Y hoy día una naturaleza que había sido creada de manera perfecta es una naturaleza, ¿cierto?, que es imperfecta. Y por eso tú puedes colocar a 2 seres humanos en una isla y se van a pelear, ¿ya? Porque es la naturaleza implícita del ser humano. Entonces, el primer enemigo que tú y yo tenemos, en cierta manera, somos nosotros mismos. Son nuestros propios impulsos y nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos que están ahí en el corazón a veces y que tal vez no los expresamos, ya sea por vergüenza, por situaciones. Pero hay una lucha interior, hay una ley, hay una guerra interior. Entonces el primer enemigo que tenemos somos, y tenemos que identificar nuestros enemigos, ¿cierto?, para poder luchar contra ellos. No los identificamos para someternos a ellos, no los identificamos solamente para saber de ellos, los identificamos para luchar contra ellos. Entonces, tenemos una lucha con nuestra propia naturaleza humana. Eso es una realidad. Tenemos esa lucha. Ya con nuestros propios deseos, pasiones, anhelos. Por eso que, por ejemplo, en Gálatas 5, Pablo escribe sobre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. El fruto de la naturaleza humana
enojo, ira, cierto rencor, un montón de cosas. Pero esa es la realidad. Entonces nuestra primera lucha es contra nosotros mismos. Nuestro segundo enemigo, ¿cierto? Nuestro segundo enemigo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El apóstol Pablo escribe y nos dice, tenemos un enemigo que es Satanás. Y ese enemigo, ¿cierto? Tiene planes, artimañas, ¿cierto? Tiene planes para poder enredarnos en diferentes situaciones y circunstancias. Pedro escribió, dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él tiene planes. No es que él puede robar tu vida, no es que él va a sacarte de la familia de Dios, no, pero sí puede engañarnos. Sí puede engañarnos y llevarnos al punto del engaño, de tal vez estar metido en situaciones que nunca deberíamos haber estado metidos. El engaño del diablo. Recuerda que el diablo en esencia es un mentiroso. Entonces tenemos un enemigo que es nuestra naturaleza humana, tenemos otro enemigo que es el diablo, que es Satanás, ¿cierto? Que viene y tiene artimañas y planes y estrategias para frenar nuestro avance y crecimiento cristiano. O sea, levantarme en la mañana pensando que no tenemos lucha contra nada, amigos y amigas, es una ingenuidad. Tenemos una lucha contra nosotros mismos. Por eso que el apóstol Pablo nos llama a que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero también nos llama y nos dice que tenemos un enemigo, que es el diablo Satanás, que tiene planes y estrategias contra nuestras vidas. Un tercer enemigo que tenemos, ¿cierto? Un tercer enemigo que tú y yo tenemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Porque nada de lo que hay en el mundo, Recuerda que cuando la Biblia usa la palabra mundo, no se refiere a lo físico del planeta, sino que se refiere al ambiente del mundo. Al ambiente, a la atmósfera, al cómo se mueve este mundo. Y dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, un tercer enemigo que tenemos es el mundo con su ambiente, el mundo con sus valores alterados. Entonces, los valores del mundo son contrarios a los valores de Dios. Los valores del sistema del mundo son contrarios a los valores que Dios tiene para ti y para mí. Por eso es que es tan importante llenarnos con la palabra de Dios, porque si no entendemos, si no captamos la palabra de Dios como los valores que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a ser engañados, vamos a ser llevados y vamos a ser influenciados por los valores, los pensamientos de este mundo. Entonces, ¿cómo yo venzo, cómo le gano a los pensamientos tóxicos? ¿Ya? Esa es lo que estamos viendo. ¿Cómo le gano a los pensamientos tóxicos? Número 1, lleno mi mente y mis pensamientos con la palabra de Dios. Pero número 2, desecho los pensamientos que no son de Dios. No los alimento, no juego con ellos, no los mastico, los saco, los llevo sometidos a la palabra y a la obediencia a Cristo. Si yo alimento los pensamientos tóxicos en mí, obviamente eso se va a transformar. El pensamiento tiene esa capacidad de ser una semilla, que si yo la alimento va a crecer y se va a transformar en otros pensamientos, y nos va a cambiar los conceptos de la vida. Ahora, ¿cómo yo peleo contra estos tres enemigos? ¿Cómo yo peleo contra estos tres enemigos que cada uno de nosotros tenemos? Escucha esto, porque lo primero es llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Número 2, desechar los pensamientos tóxicos, ¿cierto? Que vienen de nuestra naturaleza humana, que vienen del mundo y que vienen del diablo. ¿Cómo luchamos contra esto? En 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Pues aunque vivimos en este mundo, ¿cierto? Estamos acá, aunque vivimos en este mundo, no libramos, no batallamos como lo hace el mundo.
¿Cómo lo hace el mundo? Con palos, con piedras, con pistolas. Pero nosotros no batallamos con las armas que el mundo hace. Versículo 4 dice, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Paréntesis. ¿Qué es lo que es una fortaleza? ¿Un castillo? No. Fortalezas son mentiras del diablo, mentiras que el enemigo o el mundo o nosotros mismos nos hemos hemos decidido creer. Son mentiras. Las fortalezas son mentiras. ¿Ya? Existe una sola verdad y esa verdad está en la palabra de Dios y esa verdad es la que nosotros tenemos que abrazar y en la cual nosotros tenemos que dirigirnos. Pero el apóstol Pablo viene y nos dice que, sino que tienen el poder para derribar esas fortalezas, esas mentiras. Versículo 5 dice, destruyendo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, ¿cómo tú y yo, cómo lidiamos, cómo luchamos, cómo peleamos contra esos pensamientos tóxicos que muchas veces vienen a mi mente o vienen a nuestra mente y que vienen del mundo, vienen del diablo o vienen de nosotros mismos? Es tomando esas armas que Dios ha puesto en ti y en mí. Ese Espíritu Santo que vive en mí, que vive en ti y que tiene el poder para sacar la verdad que hemos alimentado. Recuerda que la verdad está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos palabra de Dios dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo lo toma y levanta y dice, mira, esta es la verdad que viene contra la mentira que tú has recibido. Hay montones de mentiras que el sistema tiene. Montones de mentiras que el sistema social del mundo tiene. Que nosotros mismos. Por eso que el profeta escribió, dijo, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Aún nuestro corazón es engañoso. Por eso que solamente la verdad de Dios es la que tiene la capacidad, ¿cierto?, de eliminar esa mentira. En el libro de Juan, en el capítulo 8, ¿cierto?, Jesús dijo lo siguiente. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice lo siguiente. Ustedes son, hablando con los religiosos de esa época, hablando con los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Que hablaban lo correcto, pero vivían de una manera incorrecta. Sabían lo correcto, pero sus pensamientos y sus acciones eran llevadas a algo contrario a la verdad. Y Jesús les va y les dice lo siguiente. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Porque desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay ninguna verdad en él. Cuando él miente, expresa lo que es su propia naturaleza. Porque es un mentiroso. De hecho, él es el padre de la mentira. Entonces, mira, si quisiéramos hilar más fino, cuando tú y yo nos involucramos en una mentira, cuando tú y yo nos hacemos parte de una mentira, de alguna manera nos asociamos con el imperio del diablo. Porque él es el imperio de la mentira. Él es el que maneja la mentira. Tú y yo somos hombres y mujeres de verdad, cueste lo que cueste. Con los hombres estamos viendo un material maravilloso, que el desafío mayor es decir la verdad y contar la verdad y hablar con la verdad, cueste lo que cueste. Entonces la verdad siempre por delante. Aunque salgamos nosotros perdiendo, pero la verdad siempre por delante. Porque cuando nosotros nos involucramos con la mentira, de alguna manera nos asociamos con el diablo. Él es el padre de mentira. Toda mentira viene de él. Tú y yo somos hombres de verdad y mujeres de la verdad. Entonces tenemos que entender esto. Lo primero, ¿cómo lidiar contra los pensamientos tóxicos? Primero, llenar la mente con la palabra de Dios. Llenar la mente con los conceptos bíblicos acerca de la vida. Número 2, ¿cierto? Sacar los pensamientos tóxicos, eliminar los pensamientos tóxicos por medio de la verdad de Dios que el Espíritu Santo usa en nosotros. Podemos ir ante Dios y decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dios, saca este pensamiento de mi mente y colocar la verdad de Dios. Dios dice esto.
Por eso que partimos leyendo en este punto Mateo 4:4, cuando Jesús fue llevado por el diablo para ser tentado, Jesús dijo, un rato, espérate diablo, para un rato diablo. La Biblia dice, escrito está, la Biblia dice esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vengan pensamientos tóxicos, cuando vengan pensamientos inadecuados, inapropiados, que tú sabes y el Espíritu Santo te va a avisar, toma la palabra de verdad, toma la Biblia, toma los conceptos bíblicos y puedes proclamar con tu boca y en tu mente y en tu corazón, esto es lo que Dios dice acerca de esto. La palabra de Dios está llena de promesas para ti y para mí. Jesús dijo en un momento, ¿saben qué? Yo les dejo mi paz y se las doy como el mundo no la puede dar. ¿Cómo da la paz el mundo? Creyendo que con esto, si yo tengo esto, si yo tengo esto, si yo tengo esto, voy a tener paz. No. Jesús es la paz. Y Jesús dijo, yo se las doy a ustedes. Entonces, si tú estás pasando por un momento de angustia, estás pasando por momentos de presión, de mucha presión, ya sea laboral, ya sea familiar, o contigo mismo, o misma, yo te digo algo, abraza la paz que Jesús te promete. Abraza la paz que Jesús te da hoy para ti. Por eso es tan importante conocer la verdad. Porque en la medida en que yo conozco la verdad, puedo luchar contra esa mentira. Y puedo levantarme contra esa mentira. Y decir, no, diablo, eso no es la realidad. Por lo tanto, ¿cómo yo desecho los pensamientos tóxicos? Número 1, lleno mi mente con la palabra de Dios. Pero número 2, desecho esos pensamientos tóxicos. Los saco de mi vida. Número 3, del cómo desechar, cómo destruir, cómo sacar, cómo lidiar, cómo ganarle al pensamiento tóxico. Número 3, en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3:2. Dice lo siguiente, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Concéntrense sus pensamientos, su mente, su corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Que tú y yo podamos enfocar nuestros pensamientos en las cosas correctas. ¿Ya? Enfocar, luchar, es una lucha, no es fácil, es una lucha. Porque muchas veces tal vez tú te vas a enfrentar en el trabajo con un compañero que te maltrató, que te abusó. Y esto no significa que nos usen como limpiapiés. No estoy hablando de esto. Jesús no nos mandó a ser mensos, nos mandó a ser mansos, que significa sabios, que tenemos un corazón paciente, que sabemos administrar nuestra vida. Pero cuando vengan las situaciones, cuando vengan los pensamientos, que podamos enfocarnos en aquello que Dios tiene para nosotros. Enfocar nuestros pensamientos en las cosas correctas. La tendencia natural es cuando alguien me hace algo en contra, yo hacer lo mismo. Si tú me pegas, yo te pego, tú me robás, yo te robo, y te robo más. Y si tú me pegás, yo te pego más. Y si tú me maltratas, yo te maltrato más. Esa es la tendencia natural. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre esto? ¿Qué enseña Jesús sobre esto? Jesús dijo, ustedes han escuchado, ama a tu padre y a tu madre, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. ¿Ya? Cuando hablamos de las emociones tóxicas, estuvimos hablando un poco de esto. Oren por ellos. Entonces, igual entre paréntesis, quiero animarte. El día jueves tuvimos un tema muy bueno que se llama ¿Cómo terminar bien tu día? Vaya a verlo el día jueves. Todo muy bueno. Pero claramente, número 3 nos dice, enfoquemos nuestra mente y nuestros pensamientos en las cosas que son correctas del reino. Yo quiero animarte a eso. No es fácil. Porque es una lucha, es una pelea. Y no estoy diciendo que tenemos que someternos y aguantar todo. Estoy diciendo simplemente, sabiamente, con paciencia y con amor, establecer límites relacionales. Saber, los límites, amigos y amigas, son saludables. Los límites. Pero no tengo que entrar en la pelea con el otro. O sea, si el otro me empuja, yo no tengo que empujarlo. Si el otro me roba, yo no tengo que robarle. Si el otro me miente, yo no tengo que mentirle más. Simplemente establecer límites relacionales y cuidar el corazón. Entonces, ¿cómo lidiar
¿Cómo vencer sobre los pensamientos tóxicos? Número 1, llena tu mente con la palabra de Dios. Cada día lee la palabra. Tempranito en la mañana. Leíamos recién David diciendo, Señor, yo en la mañana te busco. Busco tu ayuda. Busco de ti porque te necesito, Dios. Que tu palabra sea la base de mis pensamientos. Entonces, ¿cómo lucho contra los pensamientos tóxicos? Número 1, lleno mi mente con su palabra. Número 2, desecho los pensamientos tóxicos de mi mente. Y número 3, enfoco mis pensamientos en el cielo. Enfoco mis pensamientos en la eternidad. En otras palabras, para hacerlo más práctico, Pablo escribió en Filipenses 2, versículo 5, y dijo que la actitud de ustedes, los pensamientos de ustedes deben ser como las de Cristo Jesús. Entonces, aprender a pensar como Jesús pensaba. A pensar, a mirar la vida como Jesús miraba la vida. Aprender a evaluar las situaciones como Jesús evaluaba las situaciones. El mejor ejemplo de nuestra vida no está en lo político, no está en lo natural, no está en lo social. ¿Sabe dónde está? En Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro héroe. Queremos ser como Él es. Por eso el apóstol Pablo en un momento dijo, aprendan de mí, porque yo imito a Jesús. En otras palabras, vamos a Jesús. Imitemos su forma de vivir, su forma de pensar. Queremos ser Jesús a las personas, entendiendo que Jesús hay uno solo. No es que nosotros vamos a ser un salvador, no. Pero la palabra de Dios nos llama, dice, a tener la actitud de Cristo, a tener la mente de Cristo, a tener la forma de ver como Jesús veía. A amar a las personas, a ver a las situaciones, enfrentar las circunstancias como Jesús las enfrentaba. Él es nuestro mejor ejemplo. Entonces quiero animarte esta mañana a que en esa lucha con los pensamientos tóxicos, ¿cómo vencer esos pensamientos que muchas veces nos incitan a algo malo, nos incitan a un autodaño, a dañarnos a nosotros mismos o a dañar a otros? ¿Cómo lidiar con eso? Llena tu mente con la palabra. Número 2, desecha esos pensamientos porque esos pensamientos no son de Dios. Y número 3, enfócate en ver la vida como Jesús la veía. En ver la vida, en mirar al enemigo, mirar las situaciones y poder decir, yo quiero ser como Él es. Yo quiero ver a los demás como Él las ve. Yo quiero establecer una relación con las demás personas como Jesús se relacionaba con ellas. ¿Cómo pensaba Jesús? Mira, algo tan simple como esto. Jesús decía, no pongan la vista en las cosas de acá abajo, donde no hagan tesoro aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí los ladrones lo roban, el óxido lo echa a perder, ¿cierto? Las cosas se echan a perder, sino que Él dijo, pongan su vista en las cosas eternas. Entonces, cuando vivimos en esta vida, cuando estamos viviendo esta vida, nosotros necesitamos aprender a mirar desde la perspectiva eterna. ¿Ya? La vida no se acaba cuando tú mueres. Escúchame esto. La vida no se acaba cuando tú mueres. La vida se acaba como nosotros la comprendemos. Pero Jesús nos dijo lo siguiente: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, cuando llegue el momento, nosotros vamos a tener la posibilidad de otra vida con Jesús. En la eternidad, con el Padre, con el Señor, vamos a estar y disfrutar eso. Y Jesús dijo, pongan la vista ya, porque eso es lo realmente eterno. Esta vida que puede ser de 80, 90, lo que Dios permita que vivamos, pero luego viene una eternidad. Y Jesús dijo, hagan tesoros allá y no acá. Entonces, ¿cómo Jesús miraba la vida? Con una perspectiva eterna. Así es, con una perspectiva eterna. Pero número 2 también de cómo Jesús miraba la vida, Él vivía pensando en otros. ¿Cómo ser de bendición para otros? ¿Cómo bendecir al vecino, al compañero, a la compañera, a la familia, al papá? ¿Cómo ser de bendición para los demás? Jesús nos enseña a vivir para otros y no para nosotros mismos. Por eso es tan importante entender esto. Que el Señor pueda traer, ¿cierto?, luz a cada uno de nosotros. Por eso, en Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Qué significa eso? Ganarle a la vida. Ganarle al pensamiento tóxico que muchas veces cada uno de nosotros tenemos. Voy a leer en Salmo 119, 147, para ir terminando ya, porque son 5 para las 10. Dice, muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda, Dios. El rey David, tempranito en la mañana, Señor, te necesito. Señor, no puedo enfrentar o vivir esta vida sin ti. Muy de mañana, dijo David, me levanto a pedir tu ayuda. Y en tus palabras, en la Biblia, en tu palabra, Dios, he puesto mi esperanza. Amén. Bueno, te invito allá donde tú estás, que podamos orar y buscar la presencia de Dios. Y decir, Señor, ven y lléname, te necesito. Decirle a Dios, te necesito, es abrir la puerta para que Dios pueda venir y hacer lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros y en nuestro entorno. Dios, te necesito. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la verdad de tu palabra. Y te pedimos, Dios, esta mañana, Señor, que tú puedas darnos victoria sobre el pensamiento tóxico que muchas veces viene a nuestra mente. Echamos fuera todo pensamiento de mal, echamos fuera todo pensamiento que no corresponde, echamos fuera todo pensamiento, Señor, que no edifica la vida ni edifica a los demás. Y abrazamos tu palabra, abrazamos tu verdad, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos da paz y nos da vida, como dice, Señor, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así que, Señor, yo bendigo a cada persona que está hoy día conectada. Los bendigo, Dios, para que todo pensamiento, Señor, sea echado fuera y pueda venir tu verdad, la verdad de la palabra, para tomar el control de las decisiones, de las emociones y de todo lo que vamos a hacer durante este día y esta semana. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amén, amigos y amigas, un gran abrazo. Gracias por estar conectados allá, ¿cierto? Recuerda que estamos cada día lunes, miércoles, viernes, excepto los feriados, ¿cierto? Lunes, miércoles, viernes de 9 a 10 de la mañana y estamos viendo diferentes tópicos. Hoy día estamos en el número 3 de cómo ganarle a la vida, ¿ya? ¿Cómo ganarle la vida? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y hemos visto, si tú no lo has visto, pero el lunes pasado vimos cómo ganarle al desánimo, ¿ya? ¿Cómo ganarle cuando no queremos nada con nada? El miércoles pasado vimos cómo ganarle a las emociones tóxicas. Y hoy día hemos visto cómo ganarle al pensamiento tóxico. Que es probable que vamos a continuar con esto el día miércoles, ¿ya? Bueno, un gran abrazo, saludo a Margarita, ¿cierto? Un gran abrazo, Margarita, ¿cierto? Rita, bendecida, ¿cierto? Karen Ramírez, ¿cierto? Buenos días. Don Ricardo Villalobos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Raúl Belmar también. Buenos días, pastor, ¿cierto? Saludos, Cintia, ¿cierto? Y todo, Esteban, un abrazo. Javier Torres, ¿cierto? Buenos días con todo el ánimo y el power para esta semana. Gracias, Señor. Dice, ¿cierto? Verónica Loyola, buenos días, ¿cierto? Y cada uno de los que se ha conectado hoy día. Bueno, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Ya son las 10 de la mañana y tenemos 8 grados, pero hay un sol precioso y vamos a tener, creo que 22, 23 grados en este día. Agradables días que ya se está acabando, no sé si llamarle invierno o no a esto, ¿ya? Pero antes llovía mucho más, ahora ya no llueve tanto. Ya, un abrazo a Alejandro Araya, saludos a Julita y un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga. Chao, amigos. Chao, chao.